Esta noche quisiera que prestemos atención un ratito nada más vamos a explicar un poco qué es esto del bautismo. Quizás es la primera vez que viene alguno y nunca escuchó hablar de esto. Y también explicar por qué las personas se bautizan, ¿sí? ¿Por qué alguien que conoce a Dios, que cree en Dios, pide bautizarse? Y esta noche quisiera que podamos, a través de la Biblia, no a través de las palabras que podamos tener, sino la Biblia, podamos entender qué es esto. Y quiero que me acompañen, quizás le voy a pedir a Natu que proyecte. Allí en el libro de Hechos, en el capítulo 8, vamos a tener una lectura, un hecho histórico, un acontecimiento histórico, en el cual podemos ver por qué una persona se quería bautizar, ¿sí? ¿Por qué quería tomar esa decisión, ese paso? ¿Sí? Y allí en el libro de Hechos, en el capítulo 8, versículo 26 en adelante, una historia que quizás muchos conocen, algunos escucharon oír, algunos la leyeron seguramente, pero quisiéramos que todos podamos en esta noche tener este tiempo para entender qué es lo que vamos a ver y por qué una persona se quiere bautizar. Dice en el libro de Hechos, en el capítulo 26, dice, versículo 26 del capítulo 8 de Hechos, dice, un ángel del Señor habló a Felipe. Felipe era un servidor de la iglesia primitiva allí cuando recién había muerto Jesús. Y dice, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esta escritura y le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar al carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Hasta aquí vamos a leer en esta noche. Y a través de esta historia vamos a tratar de entender un poco qué significa esto del bautismo. Tenemos dos personas en la historia. Una persona que era un etíope que volvía de adorar en Jerusalén, y un servidor de la iglesia que se llamaba Felipe, el cual el Espíritu de Dios le dice que tenía que acercarse para poder hablarle de algo, de un mensaje. Este hombre etíope no era del pueblo de Israel, pero había ido a adorar al pueblo de Israel. Había ido a adorar al Dios de Israel. Y esta persona estaba ahí, y era una persona evidentemente que estaba volviendo de cometer este acto, y era una persona que era evidentemente muy poderosa. Se nos dice ahí que estaba por sobre los tesoros de la reina de Etiopía, de Candace, reina de Etiopía.
Pero por lo que vemos en la imagen, vemos que era un hombre poderoso porque venía acompañado de otras personas que lo llevaban. Y también vemos que era una persona que evidentemente tenía acceso a las letras, es decir, un hombre que podía leer. En ese tiempo no era algo tan común, ¿sí? Pero adicionalmente a esto, podía hablar varios idiomas. Sin duda hablaba en etíope, su lengua natural, pero también podía hablar en el griego. Felipe se comunicaba, era la lengua más reconocida en ese tiempo, como si hoy hablaríamos en inglés quizás. Y también era una persona que podía leer en hebreo, porque la lectura que estaba teniendo la tenía en un escrito que estaba en hebreo. Por lo cual era una persona que para su época era sobresaliente, no solo en su cultura, en su conocimiento, sino también era sobresaliente en un trabajo que tenía. Y esto nos mueve a pensar que, bueno, todos necesitamos de Dios, no solamente los que quizás padecen o no tienen nada, sino que todos necesitamos de Dios. El hombre, la humanidad necesita de Dios. Pero también vemos la actitud de esta persona. Fíjense que leyendo no entendía. Y se le acercó una persona, un desconocido para él, sin duda para su clase social, alguien que era inferior, no lo conocía, pero sin duda no era alguien que que él lo pudiera tener en estima, pero aún así decidió escuchar y le dijo que él necesitaba que alguien le enseñe. Y esto nos habla de una persona que tenía un corazón que entendía que necesitaba ayuda. Y yo esta noche quisiera que pensemos y que podamos pensar que todos necesitamos de Dios, que no es nuestra habilidad de conocimientos, no es los títulos profesionales que tengamos, no son nuestras habilidades para poder tener un trabajo o tener muchos trabajos, no es nuestra capacidad de hablar siquiera, sino que es que todos necesitamos de Dios. Y esta persona se acerca humildemente y dice, yo necesito escuchar. Y ante los ojos de Dios, ante las Escrituras, necesitamos escuchar a Dios. Esta persona también era alguien religioso. Fíjense que había ido a adorar a un pueblo que no era su pueblo y a un Dios que no era de los dioses que ellos, los etíopes, compartían. Pero igual así entendía que era correcto lo que estaba haciendo. Y aún así, podemos decirlo hoy, personas que habitualmente o recurrentemente se acercan a la religión, a la iglesia, a escuchar y que necesitan de Dios y que tienen a la mano el poder escuchar de Dios, pero aún así necesitan que alguien les explique, alguien les enseñe. Y el Espíritu Santo guió a Felipe para poder hacer esta obra, para explicarle y mostrarle qué es aquello que Dios quería decir. Todos necesitamos a Dios. Esta persona necesitaba y había en su corazón, había dejado de lado su yo, su ser, para entender que algo importante necesitaba y era Dios. Y poder escuchar a Dios era lo más importante de ese momento. Y estaba leyendo un pasaje, ¿sí? Ese pasaje que estaba leyendo está en el libro de Isaías, ¿sí? En el capítulo 53. Nosotros hoy tenemos capítulos, ¿sí? En ese tiempo no había capítulos, pero el pasaje estaba en el libro de Isaías. Y un escrito que había sido realizado unos 730 años antes de Cristo, ¿sí? Entre 700 y 730 años antes de Cristo. Por lo cual, este acontecimiento que estábamos viendo ahí, esta persona estaba escuchando hablar de alguien que iba a venir para ese tiempo y que él todavía no sabía si había venido o no. Y Felipe, con toda claridad, le explica esto. Y le explica qué había sucedido. Y fíjense, vamos a ir al pasaje original donde estaba leyendo este etíope, ahí en Isaías capítulo 53, del versículo 5 al 7, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado
y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Este es el escrito que leía este etíope y que no podía entender. Y quizás en esta noche vamos a dar con breves palabras explicar. Esta predicación que anuncia Felipe, que abre su boca y comienza a hablar desde esta escritura, como leímos, y le anuncia este evangelio, lo que le está diciendo es, hubo uno que fue herido por nuestros pecados. Y él escuchaba esto, algo que se había anunciado muchísimos años antes. Uno herido por nuestros pecados. Uno que sufrió el castigo por nuestros pecados para que nosotros pudiésemos experimentar el perdón y la paz con Dios. Y esto abre un poco más, o explica un poco más. Alguien tenía que padecer, tenía que sufrir, pagando el precio por nuestros pecados, y tenía que entregar su vida para poder hacer la paz con Dios. Y este era el mensaje que este etíope estaba leyendo y no entendía. Y este es el mensaje que en esta noche queremos compartir. Uno que fue herido en lugar nuestro, uno que fue castigado por nuestros pecados, pero que lo hizo para poder que nosotros podamos tener paz con Dios. Dice el pasaje ahí en el versículo 6, que todos por naturaleza nos descarriamos. Cada uno eligió su propio camino, ¿sí? Pero dice, más Jehová, más Dios, quitó el pecado de todos nosotros. Y esto nos habla un poco más de nosotros. Y cuando hablamos de nosotros es nosotros, ¿sí? Todo hombre tiene que reconocer delante de Dios que en su vida, en su accionar diario, delante de Dios, en comparación a Dios, está en falta. Y la Biblia nos muestra esto permanentemente. Podemos ser personas buenísimas y ayudar a mucha gente y estar contentos y alegres y dar de nuestro dinero para salvar la pobreza del mundo, y podemos hacer un montón de obras. Y podemos estar en paz con todos nuestros familiares y estar en paz con todos nuestros vecinos y en nuestro trabajo y ser personas para la sociedad intachables. Pero Dios dice que nuestra naturaleza nos condena y nos lleva al pecado. Este hombre tenía que encontrar y darse cuenta que su naturaleza lo condenaba delante de Dios. Y como leíamos, todos nos alejamos de Dios. No le tuvimos en cuenta. Y como decía el pasaje que leímos, ninguno está exento de esto. Todos fuimos los que nos descarriamos. Pero Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. La pregunta es, ¿quién es este del cual se hablaba? ¿De quién es este el cual pagó el pecado, el precio del pecado por todos nosotros? ¿Quién es aquel que decidió morir en lugar nuestro? La respuesta es que fue Jesús. Jesús fue aquel que decidió venir a este mundo sin pecado y por nosotros murió en la cruz. Y al reconocer esto es que podemos entender el amor grande de Dios para con nosotros. Dice Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga, el precio o la retribución de nuestro pecado es la muerte, es la separación de Dios. Dice más todavía la Biblia, en Ezequiel capítulo 18, versículo 20, dice que el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Nadie puede hacer nada por el otro para justificarse delante de Dios. Ni yo puedo hacer nada por mi hijo, ni mi hijo puede hacer nada por mí. Mis hechos son los que me alejan de Dios. Los hechos de cada uno de los que estamos aquí y de todo el mundo nos alejan de Dios. Podemos ser, vuelvo, las personas más amables y mejores catalogadas en la sociedad. Podemos ser el premio Nobel de la Paz. Ahora aún así, delante de la justicia de Dios, no tenemos nada que hacer. Nuestros hechos, nuestros pensamientos, nuestro pecado nos condena. Y nadie puede
pagar el precio por otro. Solo lo hizo uno eso. Fue Jesucristo. Dice 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18, porque también Cristo murió por los pecadores una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y este es nuestro Dios. Este es Jesucristo, el cual murió una sola vez y para siempre. No hizo falta más que esa ofrenda. Esa fue la retribución, el pago por el pecado. Por un pecado que Él no había cometido, sino que vos y yo lo habíamos cometido. Y Jesucristo decidió, por amor a vos y a mí, morir en la cruz para pagar por ese pecado. Dice Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tenemos la certeza que aún habiendo fallado en el pasado y fallando quizás en el presente, tenemos justificación por medio de Jesucristo que murió en la cruz por nosotros. Este fue el mensaje que Felipe le explicó al eunuco. Y esta palabra en él produjo un cambio. Fíjense lo que dice el versículo 37 del capítulo 8 de Hechos. Dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo el eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Para aceptar esta obra, para reconocer esta obra, solo hay que creer. El etíope era un hombre muy preparado, lo dijimos antes, ¿no? Un hombre que tenía mucho conocimiento de muchas culturas, seguramente sabía mucho de otros dioses, pero entendió que necesitaba conocer a Jesucristo. Y la necesidad lo hizo llevar a darse cuenta que su pecado lo condenaba, pero podía tener acceso a la presencia de Dios a través de Jesucristo, creer en el Hijo de Dios. Y quizás en esta noche es la primera vez que escuchás este mensaje. Y quisiera que tengamos un momento de oración, breve, muy breve, pensando en que si te diste cuenta que delante de Dios, no delante de los hombres, delante de Dios, no hay oportunidad en tu vida, no te puedes acercar porque tus manos están manchadas, porque tu corazón está manchado, puedas orar a Dios y pedirle perdón por tus pecados. Es tan simple como eso y es tan difícil como eso. Este hombre, en todo su ego, en toda su riqueza, en toda su posición social, quien era, debió reconocerse pecador y aceptar que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y que en esta noche podamos tener tiempo. Dios, te damos gracias por esta noche y queremos orar pidiéndote que obres en los corazones de todos los que estamos aquí. Y si alguno no te conoce, que pueda en esta noche reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que pueda reconocer que estando lejos hoy puede estar cerca mediante la cruz de Cristo. Señor, oramos a ti y te damos gracias por esto. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. La historia continuó. Y luego que esta persona declaró o dijo esto, que entendió que Jesucristo era el Hijo de Dios, dice el versículo 38, que descendieron ambos al agua. Y el versículo 39 dice que cuando subieron del agua. Y esto nos habla de que, en primer lugar, para poder bautizarse hay que creer. Es la condición necesaria para poder bautizarse. Hay que creer. Este etíope creyó. Y ante la pregunta de que si había creído, él declaró que sí. Ante esa pregunta podía bautizarse. Los chicos que están aquí, tuvimos un tiempo en hablar con ellos y la pregunta que les hicimos es si creyeron. Y la respuesta de que hoy están aquí es porque dijeron que sí, porque entendieron que sí, porque lo reconocieron. El creer cambia una vida. La vida de este hombre, de este etíope, cambió. La vida de los chicos que hoy están acá, que se van a bautizar, que van a mostrar de este bautismo, fue también eso, mostrar que creyeron. Y hay un elemento, el agua, ¿sí? Aquí vemos, hay agua, ¿sí? No hay más que agua, es agua
que sale de la red, que llega hasta aquí, y es agua. Está un poco más caliente nada más por el tema de la temperatura, pero es agua, nada más que eso. Y dice el libro de Romanos, en el capítulo 6, el versículo 4, dice, porque somos sepultados juntamente con Él, con Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Y el bautismo nos habla de que alguien que primero que cree. Para creer, por supuesto, hay que tener conocimiento, hay que tener razón, ¿sí? Poder intelectualmente entender en qué hay que creer. Bueno, los chicos hoy van a pasar por las aguas del bautismo porque tienen edad suficiente para poder mostrar que creyeron. Pero también el agua lo que hace es mostrar lo que leímos recién ahí en Romanos. Es para sepultura juntamente con Cristo. Cristo que murió en la cruz fue sepultado, pero un día resucitó. Y así como Cristo resucitó para salvación, nosotros resucitamos para nueva vida. Esto es un acontecimiento, algo que sucede un día, ¿sí? Y no es esta noche. La Biblia nos muestra de que el día que creímos en Jesucristo como Salvador, el día que le reconocimos a Él, podemos tener una nueva vida. Podemos andar en una nueva vida. Ya no tener relación con lo anterior, sino tener una nueva vida. Empezar a caminar en una vida nueva, en una vida que no tiene ya condenación, sino que tenemos relación con Dios. Pablo, escribiendo a los Romanos, es enfático diciendo que es necesario que andemos en una nueva vida. Y Dios nos llama hasta hoy. Hoy es el día aceptable de salvación, dice la Biblia. Y hoy es el día que, si alguien no cree, pueda entender. Que lo que vamos a ver acá es una exteriorización, una visibilización de algo que pasó primero en el corazón de los que se van a bautizar. Y es algo que pasó primero en la vida de muchos de los que estamos aquí. Y queremos tener la tranquilidad y la seguridad de que todos los que salgamos por esta puerta esta noche también tengamos esta seguridad, de que un día creímos en el nombre de Jesucristo como nuestro Salvador. Primero, ellos reconocieron que necesitaban un Salvador, como lo hizo el etíope, y reconocieron que necesitaban creer, y creyeron. Y esto los llevó a dar un paso de obediencia. Este paso de obediencia que es el bautismo, el cual, vuelvo, es una demostración de algo que les pasó ya antes y que van a demostrar ante los ojos de todos los testigos, de todos los que estamos aquí, que ellos creen en Jesucristo y que decidieron andar una nueva vida, andar en una vida real, una vida que es para siempre. Y en esta noche ya terminamos con esto, pero no quisiéramos que nadie se vaya de aquí sin dudas. Ahora vamos a continuar con la reunión, vamos a ver el acto mismo de bautismo, vamos a ver a quienes vinimos a ver bautizarse, pero queremos también tener la seguridad de que te vayas de aquí, teniendo la tranquilidad de que conociste a Dios, que tu vida hoy cambió y que hoy es una vida nueva y verdadera. Que Dios bendiga esta noche su palabra.